Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana y estamos con Belkis y quienes habla para comenzar con el segmento del día de hoy, nuestro panel de los miércoles, Cara y Cruz, para analizar los temas de la gran agenda, ¿no? Un par de mensajes adicionales solamente a nuestro comentario, gracias a la académica y amiga Grace Merino Jaramillo, que me dice, el problema no es el periodista, son las líneas editoriales de varios medios de comunicación que están bajo intereses de propietarios de los medios. Es así, eso pasa, es un tema real. Siempre planteo que eso hay que desapasionar y transparentar. Le envío un abrazo a Edison Mayorga, que me dice, quisiera sintetizar todo lo expresado en el comentario con una palabra: respeto. Este es un valor venido a menos. Con respeto tendríamos coberturas honestas a la audiencia, entrevistas directas y dinámicas con los actores. Respeto. Se nos ha ido como valor social. No puedo estar más de acuerdo con Edison y gracias. Gracias por aquello. ¿Qué me dicen por acá? Me imagino que me escriben desde Europa porque me dicen que está almorzando el amigo o amiga. Estoy estudiando el rol de la prensa en el contexto de las movilizaciones sociales y justamente me hallo en el dilema que mencionas. Primero, diferenciar la opinión de la noticia, ya que el problema con la credibilidad surge cuando esta respetuosa línea se difumina y la opinión se encubre de información para manipular a la audiencia. Segundo, está bien ser subjetivo como seres humanos llenos de pasiones y opiniones. Pero, ¿no te parece que el ejercicio periodístico debería estar libre de estas cuestiones? Es decir, en la presentación de la noticia es preciso guardar la contrastación y presentar los hechos con los actores involucrados, nos guste o no. Y finalmente, procurar esos espacios de reflexión frente a los hechos. Muchas gracias por este mensaje. Yo por eso, sobre lo segundo que decía, siempre trato de diferenciar, les digo a ustedes, la información de la opinión. La información tiene un montón de presupuestos: contrastación, verificación, precisión, etc. La información. La opinión es subjetiva, porque capaz que lo que yo dije y opiné no les gustaba a algunos y no están de acuerdo. Es subjetivo, pero sí defiendo la rigurosidad y la seriedad. Y también Julio Sari, para terminar, me envía un abrazo, periodista de la vieja guardia, que también comulga con los valores que hemos planteado hoy. Bueno, entramos en materia y vamos a hablar sobre seguridad, que es un tema que permanentemente lo hemos abordado con Belkis y quienes hablen en este espacio. Desde diversas aristas, no podemos dejar de hablar de seguridad. Lo último, evidentemente, está marcado por la resolución del pasado jueves del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Lo abordamos de manera independiente el viernes con el jurista Julio César Cueva, ayer con el jurista Esteban Ron, pero hoy hemos querido tener tres aristas distintas para ir desmenuzando ese tema. Aquí en nuestra cabina está el doctor Hernán Moreano, a quien le agradezco. Él es docente, especialista en materia de seguridad. Doctor, bienvenido, buenos días, gracias. Bienvenido. Lo tengo conectado telemáticamente al penalista Pablo Encalada. Igualmente le envío un abrazo al doctor Pablo Encalada. Y ya mismo me dicen, se conectará también el jurista Stanislas Coto, que igualmente es conocedor de la materia de seguridad. A nuestros panelistas, gracias. Y empiezo con Hernán Moreano. ¿Cuál es su reacción a priori, de manera general, a la resolución del COSEPE del jueves pasado? Doctor, bienvenido. Buenos días a los amigos radioescuchas, buenos días Patricio, buenos días Belkis, buenos días a los amigos Fabricio, no me cambie, ¿no? Disculpe, Fabricio. Bien, yo considero que lo que se está aquí atacando es a los actos terroristas, ¿no? Hoy en día existe la presencia, se ha incrementado el número de miembros de estos grupos delincuenciales organizados a nivel nacional que estarían realizando, fomentando lo que son los actos terroristas, ¿no? En varias partes del país, y la idea de esta estrategia del gobierno es luchar, ¿no?, contra estos grupos delincuenciales organizados a nivel nacional y recuperar lo que es la presencia del Estado en varias zonas del país, como lo es la zona 8, que esto involucra a Guayaquil, Durán y San Borondón, lo que es la provincia de Esmeraldas, lo que es Santo Domingo, lo que es Manta, Machala y otros sitios del país en sí, ¿no? Lamentablemente se ha incrementado el número de homicidios en el país. No solamente en el 2022 hubo 4.603 homicidios y desde enero hasta el 30 de abril ha habido como unos 1.500 homicidios, ¿no?, de lo que va del año, y eso es algo preocupante en sí, ¿no? Y estas bandas delincuenciales lo que están haciendo es apostándole a varios negocios clandestinos, varios negocios ilegales, vinculados a lo que es el lavado de activos, tráfico de armas, pornografía infantil, lo que es la migración ilegal, ciberdelito, extorsiones, sicariatos, secuestros, etcétera. Y es algo preocupante. Pero estas estadísticas que usted menciona, de alguna manera, son las que provocan
esta decisión del COSEPE del pasado jueves de señalar que el terrorismo es una amenaza? Son actos terroristas que están fomentando mucho el miedo, el temor y el terror en la población en sí, ¿no? Entonces, sí, hay mucho miedo. Pienso que la ciudadanía debería recuperar la confianza hacia el Estado en sí. Lamentablemente hoy en día hay mucha desconfianza y eso hace que la ciudadanía exija al gobierno, exija al presidente Guillermo Lasso, ¿no? Que haya mayor presencia del Estado, sobre todo a nivel de justicia, sobre todo a nivel de policía, porque hoy en día, por ejemplo, atrapan a un delincuente, ya sea aquí en Quito, ya sea en Guayaquil, ya sea en otra parte del país, y en pocas horas están libres, ¿no? Y eso genera mucho malestar, genera mucho descontento en la población en sí, ¿no? Hacen falta más leyes que sean más fuertes contra los delincuentes en sí. Por ejemplo, lo que pasó hace 3 semanas en Yaguachi, que las fuerzas del orden estuvieron combatiendo los grupos delincuenciales en la provincia del Guayas y a las pocas horas, bueno, muchos delincuentes salieron libres, ¿no? Otro punto importante que preocupa es que en Yaguachi mismo hubo un porcentaje de la población, unas 300 personas que se pusieron a favor de los delincuentes y eso preocupa. Existiría hoy en día, por ejemplo, la cooptación de varios ciudadanos para que sean parte de estas redes y estructuras criminales. Y eso preocupa, ¿no? Otro factor importante que también es bueno mencionar es que sigue siendo alto el número de desempleo, ¿no? El desempleo es bastante alto en el país y eso hace que haya ciudadanos que vean rentable en ser parte, ¿no?, de estas bandas criminales, ¿no? Es decir, que vean como rentable los negocios lícitos e ilícitos, ¿no?, a nivel nacional, vinculados, por supuesto, a lo que es la extorsión, el sicariato, las vacunas a nivel nacional, lo que es el narcomenudeo, microtráfico y el secuestro en sí. Entonces, esto es algo preocupante. Correcto, doctor. Gracias. Nuevamente la bienvenida y el saludo al doctor Pablo Encalada. Doctor, la primera pregunta en esta misma línea: ¿qué valoración merece esta resolución del COSEPE de la semana última en torno al terrorismo en el Ecuador? Bienvenido. Belkis, buenos días, Fabricio, buenos días a los panelistas y un gusto estar siempre en este espacio de cobertura nacional. Bien, algunas sensaciones, ¿no es cierto? La primera es que parecía necesario la incorporación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, en este caso contra el crimen organizado. Y como estrategia del gobierno, ¿no es cierto?, que todavía no está muy clara, que es otra cosa también que hay que decirlo y analizarlo, no está muy clara, cuáles son las consecuencias de aquella declaración del terrorismo. Fíjense ustedes que había incluso un listado de grupos criminales que iban a ser calificados como terroristas. Gente, expertos en materia de seguridad, me parece que de última hora le recomendaron al gobierno que esto no era útil, ¿no es cierto?, calificarlas a las bandas, porque estas bandas cambian de nombre, ¿no es cierto?, o se cambian a otra organización, y entonces ya estas ya no habría cómo perseguirlas. Entonces lo que al final parece que el gobierno lo que hizo fue declarar esos actos, ¿cierto?, como terroristas. O sea, doctor, perdón que me interrumpa. O sea, esto que se preveía inicialmente, porque de esto se habló durante los días previos, de que el COSEP iba a declarar a los tiguerones, a los chone killers, a los choneros, a los R7, a los no sé cuánto como terroristas, finalmente deciden echarse para atrás, nos imaginamos, entre otras cosas, por este argumento que usted señala. Sí, correcto, puntualmente por eso. ¿Cierto? Puntualmente por eso. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos quizás en otros países, ¿no es cierto?, cuando ha habido esta declaración de terrorismo y sobre lo que ha habido mucha discusión, ¿no es cierto?, ¿cabe o no cabe declarar como terrorista, por ejemplo, los movimientos insurgentes? Acuérdense ustedes, hace unos años había esa discusión. ¿Las FARC son terroristas o son un grupo insurgente? Sí, había esa discusión. Y entonces, qué sé yo, si se trata de las FARC, si se trata de ETA en España, era más fácil, digamos, calificarlos a estas organizaciones porque estas tenían una finalidad política. Y el terrorismo suele estar identificado con finalidades políticas, ¿no es cierto?, así como lo hacen quizás las organizaciones islámicas extremistas, ¿no es cierto? Entonces, es por esa razón que el gobierno lo que hizo es decir, no las voy a calificar a estas 8 del listado que tenían, ¿no es cierto?, sino a sus acciones. Y por lo tanto, cuando enfrentemos estas acciones de características terroristas, ¿no es cierto?, las vamos a tratar como tal. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Eso todavía no está muy claro. Lo tenemos también enlazado con nosotros a esta hora de la mañana al doctor Stalin Sacoto. No sé si me escucha, doctor Sacoto. Bienvenido, buen día. Buenos días. Gracias por la invitación.
Mira, el tema de lo que ha hecho en este momento el Consejo de Seguridad Pública y Estado, cuando ha resuelto hacer mediante una comunicación 2 declaraciones, una recomendación y más que todo levantar la reserva de una resolución, lo único que ha dado paso es a que, en primer lugar, la ciudadanía tenga conocimiento de lo que se tiene en mente como política de seguridad pública. Ahora bien, efectivamente se hace la declaración al terrorismo como una amenaza. Eso no es algo nuevo, eso ya estaba en el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Declarar la amenaza terrorista que va a ser enfrentada de manera firme por las fuerzas de refuerzos de la ley, también eso está en la Constitución, está en la ley. Y luego está el recomendar al presidente, escúchese bien, recomendar al presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza, refiriéndose al terrorismo. Básicamente, con eso lo que ha hecho el gobierno nacional es poner sobre la palestra pública en conocimiento cuál es la política del gobierno nacional para enfrentar al delito en sus diversas manifestaciones. Sin embargo, hay que recordar, y aquí están un catedrático y un penalista que coincidirán conmigo, este decreto ejecutivo que han recomendado que se ejecute o que se haga debe guardar la formalidad de la constitucionalidad y de la legalidad. Y esto va a tener que ser visto en los próximos días, en las próximas horas, para ver exactamente cómo sale. Pero ¿qué le preocupa exactamente de ese decreto ejecutivo? Entiendo que, según el comunicado del COSEPE, se señalaba que recomendar al presidente expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y efectivas que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Específicamente, ¿qué le preocupa o le llama la atención de ese posible decreto que, por cierto, todavía no sale? Aún no se ha publicado. Sí, hasta el momento. Ok. El tema es la forma en cómo se tiene que hacer y cómo tiene que decretarse. Porque finalmente este decreto será sujeto de la revisión del carácter constitucional para ver si efectivamente lo pueden o no aplicar de manera efectiva a las fuerzas de refuerzo de la ley. Caso contrario, será una norma que nacerá muerta. ¿Por qué? Porque al final va a tener consecuencias que van a ser que van a tener que enfrentar aquellas personas que a través del decreto participen en la lucha de la delincuencia en sus diversas manifestaciones, y en este caso contra el terrorismo, efectivamente. Mira, no se trata de que nos reunamos 2, 3, 4 funcionarios y que finalmente digamos vamos a combatir el terrorismo. Sí, el terrorismo como delito está establecido en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 366 y siguiente, y dice exactamente la manera cómo se lo tiene que enfrentar y frenar, porque inclusive habla del financiamiento del terrorismo y de las medidas cautelares que se pueden hacer en contra de esta actividad. Pero vamos un poco más allá. En realidad, lo que se requiere de manera definitiva es que las normas que ya existen se apliquen de una manera efectiva, y para lo cual lo que debe haber es un poco de consenso en los operadores de justicia para que básicamente hagan y ejecuten lo que ya está en la ley. En realidad es una cuestión simplemente de unificar criterios en cuanto a la administración de justicia. ¿Para qué? Para que aquellos ciudadanos que hayan sido capturados en un cometimiento de un delito flagrante sean inmediatamente, no se les aplique medida sustitutiva, sino que de una se les aplique la prisión preventiva. Finalmente, si ellos van a estar sometidos a un procedimiento que en 30 días van a ser juzgados, entonces
finalmente si han transgredido las normas, que esperen los 30 días, sean juzgados, y de esta manera vamos a asegurarnos que quienes han sido puestos a órdenes de autoridad competente finalmente sí van a responder ante la sociedad y ante la justicia. Correcto. Por la infracción que hayan cometido. Correcto, doctor. Muchas gracias. Y yo me quiero quedar con esta última parte de esta reflexión, porque usted en su primera intervención, doctor Moreano, decía, hace falta más leyes. Este criterio suyo mereció la interacción de nuestros oyentes, quienes decían, por ejemplo, le decían a usted, no es falta de leyes, sino que las apliquen con honestidad los operadores de justicia. El problema no son las leyes, sino la necesidad de aplicarlas. Un poco esto en la línea de lo que acabamos de escuchar por parte del doctor Sacoto. ¿Qué dice usted? Bueno, yo considero que a nivel nacional, a más de luchar contra el terrorismo, a más de luchar contra estos grupos organizados delincuenciales, hay que luchar contra la corrupción, ¿no? Lamentablemente han habido malos funcionarios a nivel de Estado que se han vendido, ¿no? Que se han vendido a estas mafias y lo que hacen es dejarlos libres. Ahora otra cosa, también han habido funcionarios, jueces, fiscales, abogados, que reciben amenazas, ¿no? Por parte de estas bandas y bueno, y hay ese miedo a que les pase algo a las familias. Entonces yo pienso que el Estado debe proteger, dar protección a más de los ciudadanos, también a lo que son los jueces y fiscales a nivel nacional, ¿no? Y otro punto importante es que debe también funcionar, fortalecer lo que es la inteligencia de Estado, ¿no? Lo que es el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, lo que es la inteligencia policial, la policía criminal, para identificar de qué manera se está cooptando a funcionarios del gobierno o funcionarios del Estado en sí, ¿no? Recordemos también que la estrategia de estos grupos delincuenciales es fomentar lo que son las gobernanzas criminales, es decir, de cooptar a funcionarios de los mandos altos y también funcionarios de los mandos medios, ¿no? A nivel de Estado, a nivel de prefecturas, gobernaciones, municipios, alcaldías, etcétera. Por tal motivo, hay que evitar estos escenarios de caos, donde se incremente más la corrupción y donde funcionarios sean ya parte de estas estructuras o redes criminales en sí, ¿no? Entonces aquí hace falta mayor inteligencia de Estado, inteligencia policial, inteligencia criminal y también lo que es la protección, ¿no? A lo que son los jueces, fiscales, abogados en sí, ¿no? Usted dice, aquí hace falta más, pero ¿hay esa inteligencia? ¿Se está empleando esa inteligencia o no, doctor? No lo sé. O sea, eso es un problema porque yo pienso que si es que no se trabaja a nivel de inteligencia, ¿no? De Estado, inteligencia estratégica, para prevenir, ¿no? Que estas amenazas se vuelvan más complejas en futuros caóticos, es un problema. O sea, se supone que la inteligencia sirve para anticiparse eventualmente a lo que podría ocurrir. Lo que debería hacer la inteligencia es generar alertas tempranas y también anticipación estratégica continua en sí. Constantemente el presidente debería estar recibiendo alertas tempranas por parte del CIES y también por parte de la inteligencia policial en sí. ¿A usted, digamos, tiene algún comentario sobre este decreto ejecutivo que recomendó el COSEPE debe expedir el presidente de la República, estableciendo medidas coercitivas que incluyen el empleo de armas letales? ¿Cómo cataloga usted este acápite de la resolución del COSEPE? Sí, tanto Fuerzas Armadas como Policía podrían utilizar armas letales, pero es muy importante que exista un protocolo para operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Para apoyarse mutuamente y combatir a estas mafias. Ahora, otro punto importante que me gustaría aportar en esta conversación es que las doctrinas de ambas instituciones, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, son muy diferentes. La doctrina de Fuerzas Armadas se basa en combatir a un enemigo, ojo, mientras que la doctrina de la Policía Nacional se basa en combatir a los infractores de la ley. Por tal motivo es importante que haya un protocolo para trabajar en conjunto. Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, inteligencia y también lo que es la justicia en sí. Ese protocolo todavía no existe. Ojalá esperemos que se esté debatiendo, discutiendo hoy en día en el Palacio de Carondelet en sí, ¿no? Y otro punto importante, sí, se va a utilizar armas letales, pero es importante que varios actores internacionales van a poner la mirada en el Ecuador, sobre todo los defensores de los derechos humanos, y más aún lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA en sí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Ya han habido malas experiencias en otros países no tan alejados del país, como es el caso de Colombia, ¿no? Los efectos del Plan Colombia, los efectos del Plan Nérida en México y también los efectos de la lucha contra el narcotráfico en Perú, donde lamentablemente hubo daños colaterales y también falsos positivos en sí, es decir, donde perecieron inocentes, gentes inocentes, ¿no? Ya sean niños, ya sean mujeres y también personas de la tercera edad, ¿no? No puede ser posible que por combatir a un delincuente, ¿no?, mueran
también civiles en estas operaciones policiales y militares en sí. Por tal motivo es importante que existan protocolos para proteger la integridad de la población. No puede ser que por combatir a un delincuente no hayan heridos, hayan muertos en colegios, universidades, en parroquias, en vecindarios, etcétera en sí, ¿no? Otro punto importante que debería estar haciendo ahorita inteligencia es ver la capacidad de reacción que tendrían estos grupos delincuenciales organizados en sí. No sabemos qué tipo de armamento tienen. No sabemos si es que podrían utilizar, por ejemplo, coches bombas en centros comerciales, colegios, universidades, ya sea con infraestructura eléctrica, etcétera en sí. Por tal motivo, insisto, la inteligencia estratégica debe ahorita funcionar más que antes. Correcto, doctor. Doctor Pablo Encalada, sobre la base de su primera reflexión y más allá de que lo del COSEPE ha sido una recomendación más o menos, en concreto, ¿usted cree que ese decreto ejecutivo verá la luz? A ver, yo creo, es que es complejísimo el tema porque ¿para qué están declarando como terroristas a estos actos de estas organizaciones, ¿no es cierto? Entonces uno parte desde la experiencia que estamos viviendo en el país, en donde yo mismo he comparecido a la Asamblea Nacional y he recomendado la reforma de la Constitución en el sentido de que las Fuerzas Armadas puedan participar en el control del orden interno. ¿Por qué? Porque en principio, ciertamente, a las Fuerzas Armadas le corresponde, y así dice la Constitución, le corresponde la seguridad externa, es decir, proteger que la soberanía del Estado no sea afectada, no se vea amenazada, ¿no es cierto? Y para eso existen las Fuerzas Armadas en el mundo. Pero la criminalidad ha evolucionado tanto, la delincuencia organizada se ha organizado tanto, que esta pone ya en peligro también la seguridad del Estado. Entonces ahí está esta variante que necesita también cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. Y claro, yo creo que no es lo ideal, ¿no es cierto? De ninguna manera puede ser lo ideal que nosotros tengamos militares en las calles. Ese no es el ideal de una sociedad. El ideal de una sociedad es que todos seamos tan libres que no veamos un arma de grueso calibre, ¿no es cierto?, que está al lado nuestro. Pero frente a la necesidad actual que tenemos, me parece que tiene que proceder esa reforma constitucional. Entonces, quizás la declaratoria de estos actos terroristas tiende hacia fortalecer esa reforma. Quizás lo que busca es atraer la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque el terrorismo ha sido o es, en los últimos años, a partir del 9/11 del 2001, el ataque terrorista en Nueva York, se ha convertido en el principal causa de preocupación en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, el mundo está viendo la forma de cómo enfrentar el terrorismo. Y eso quizás tiene que ver con la declaratoria del Estado ecuatoriano. Ayer, en estos días, se anunció que el FBI, por ejemplo, iba a capacitar a la Policía Nacional. Entonces, me parece que va por ahí un poco más simbólico el asunto y que, aunque ha sido acompañado de presencia de los militares en las calles, no sé bajo qué paraguas normativo, porque se supone que tendría que haber un estado de excepción, ¿no es cierto?, para que los militares estén en las calles, al menos en otras ciudades donde no se los ha declarado, están saliendo, ¿no es cierto?, y la ciudadanía de alguna forma se siente respaldada. Pero ejemplo, doctor, perdón que le interrumpa, pero por ejemplo, aquí en Quito, desde la semana anterior, vemos militares en las calles y Quito no está bajo estado de excepción. Guayaquil sí lo está, Durán está, San Bordón está, Esmeraldas está... pero no está Quito y en Quito hay militares en las calles, doctor. Así es, Fabricio. Por eso le digo, yo no sé bajo qué paraguas normativo lo están haciendo, pero yo, Fabricio, lo que sí le puedo decir es que la ciudadanía sentimos la necesidad de una protección por parte del Estado, porque nosotros podemos analizar, la violencia es multicausal, ¿no es cierto? Y podremos atribuirle responsabilidad a Correa, a Moreno, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos decir de Lazo? Podemos decir de Lazo que ha habido una inacción frente a la seguridad en estos 2 últimos años. Entonces ahora por fin parece que están tomando acciones, ¿no es cierto? Parece que la presencia de estos 2 militares, del general Moncayo y del otro general que también ha sido designado, ¿no es cierto? Parece que vienen con ideas claras respecto de qué hacer frente a la seguridad. Ahora, a mí me parece que hay falta un tercer pilar. Tenemos la policía, tenemos las Fuerzas Armadas, pero justamente lo que decían los panelistas en algún momento, hace falta una visión de política criminal. Es decir, ¿por qué sale un delincuente que supuestamente es perteneciente a una organización criminal? Porque sale el mismo día de la detención. Y si nosotros vemos el caso de este Evi, no sé qué, que fue detenido en Esmeraldas, él sale porque su detención no tenía ni orden de juez, ni estaba en delito flagrante. ¿Por qué sale? Porque fue erróneamente privado de la libertad. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Alguien tiene que estar pensando
que si tengo identificado a este supuesto líder de una organización criminal, bueno, démosle forma jurídica para que esta persona no salga en libertad. ¿Y cuál era esa, Fabricio? ¿Cuál era la ciudadanía? Esto es fácil. Por teléfono celular, por WhatsApp, yo puedo obtener una orden de detención. Entonces, si estas cosas no lo sabe la Policía Nacional, pues difícilmente van a llegar a buen puerto los casos. Pero eso es legal, tal vez, lo que usted acaba de decir en este ejemplo, por WhatsApp, dice, ¿es legal? O sea, no hay el riesgo de que por ahí un abogado defensor diga, esto es ilegal porque no ha sido notificado por medios adecuados o legales. Para nada, Fabricio, son actos urgentes. Los actos urgentes están previstos en la norma penal, ¿no es cierto? Y aquí se establece expresamente que incluso puede ser por vías telemáticas. Lo dice la ley, lo dice el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque hay momentos de urgencia, de necesidad, en donde es difícil, digamos, no hay tiempo para ir a redactar un oficio, ¿no es cierto?, para entregarlo, ponerle el recibido, etcétera, y hay fiscales de turno, hay jueces de turno, y la norma dice, si se trata de un acto urgente, que por un WhatsApp yo le puedo justificar al juez, yo fiscal digo, le justifico al juez la necesidad de una detención con fines investigativos, él también me lo puede hacer de esa forma. Luego, claro, se lo regulariza, ¿sí?, pero eso es absolutamente legal. Entonces, la policía no puede actuar sin la fiscalía. Eso es lo que pasó en el caso de este supuesto integrante de una organización criminal en Esmeraldas. La policía no trabajó con la fiscalía para lograr esa detención. Entonces, claro, la policía lo detiene de una manera absolutamente irregular y este juez que conoció la detención no hizo nada, Fabricio y ciudadanía. No es que él ordenó la libertad, él dice, ¿para qué me lo traen? Yo lo tengo convocado la próxima semana para una audiencia. ¿No es cierto? ¿Yo qué puedo hacer con este? No puedo hacer nada. Y sin embargo, ese juez fue sancionado por el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, todo mal, en nuestro país todo mal. Entonces yo digo, alguien tiene que estar pensando en cómo articular las instituciones del sistema de justicia con las instituciones de cumplimiento del orden, ¿no es cierto?, como es Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Correcto, doctor Sacoto. Se ha dicho hasta este momento en este panel que hace falta mayor inteligencia de Estado, que hace falta una visión de política criminal, y una crítica recurrente hacia el gobierno es que no existe o no se ha visto un plan de seguridad en concreto. ¿Cómo actuar y cómo materializar estas recomendaciones y resoluciones en este caso del COSEPE si tenemos una ausencia en este sentido? Y que creo yo no pasa por un tema meramente de legislación. Lo que sucede es que existe una falta de desconocimiento, eso es todo. Déjame explicarte algo. En primer lugar, la actuación de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Armadas de manera exclusiva, dentro del mantenimiento y restablecimiento del orden público, ya la Corte Constitucional se pronunció. Para poderlo hacer, tiene que existir un estado de excepción. Caso contrario, la actuación de ellos es de carácter inconstitucional. Eso ya no tiene discusión, eso no tiene revisión, a no ser que sea por parte del mismo estamento. Segundo, nosotros venimos hablando, y desgraciadamente será por falta de conocimiento, que normalmente vienen hablando de que hay que reestructurar los sistemas de inteligencia. Mira, los sistemas de inteligencia han quedado en desuso en el mundo moderno contemporáneo. Actualmente ya se habla es de perspectiva estratégica. ¿Y qué es la prospectiva? La prospectiva no es nada más que hacer un viaje mental hacia el futuro, ver qué es lo que queremos, regresar al presente y en el presente ejecutar todo lo que tengamos que ejecutar para lograr ese futuro deseable. Es eso lo que requiere el gobierno nacional. Son centros de prospectiva estratégica que les permitan luchar, sí, contra el delito en sus diversas manifestaciones, y no solamente en eso, sino en un plan de desarrollo nacional. ¿Nos puede explicar, doctor, nos puede explicar qué significa prospectiva para, digamos, un mejor entendimiento nuestro y de nuestra audiencia? Tenga la bondad. A ver, la prospectiva es única y exclusivamente todo el trabajo que tú puedas hacer para lograr un futuro deseable. Para el efecto, tal y como lo ratifico, es simplemente viajar mentalmente hacia el futuro, ver qué es lo que queremos en el futuro, regresar al presente y en el presente ejecutar todo lo que tengamos que ejecutar para lograr eso que queremos.
Si no lo hacemos de esta manera, de manera definitiva, no lo vamos a lograr. En realidad, mira, la inteligencia estratégica y la inteligencia como tal ha evolucionado y actualmente lo que se habla siempre es de prospectiva para hacer los escenarios, sí, futuribles y futurables, dentro de un tema de planificación estratégica. Ahora bien, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que está fallando? Entonces yo por eso le digo, es un tema de desconocimiento de carácter conceptual. Déjame explicarte. ¿Qué es un sistema de seguridad? Sistema de seguridad es el conjunto de elementos humanos y técnicos que implementados convenientemente, previo a la evaluación de riesgos reales y potenciales, permite articular un conjunto de normas que coadyuven y generen el ambiente seguro. Nosotros tenemos los elementos humanos, pero por supuesto que ya los tenemos, pues tenemos las fuerzas de refuerzo de la ley, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, agentes de tránsito, bomberos, inclusive paramédicos, guardias de seguridad. Ahí está el elemento humano. ¿Cuáles son los elementos técnicos? Son todos los elementos en los cuales nos podemos, digamos, fundamentar para apoyar la actividad de las fuerzas de refuerzo de la ley. Pero ¿dónde estamos fallando de manera definitiva? Es en las normas. Ahora bien, las normas existen, pero desgraciadamente, tal como lo dijo Pablo, están actuando o las están analizando o las quieren aplicar de una manera inadecuada. Y eso es lo que produce que el sistema se fracture. Nosotros tenemos que verificar y tenemos que coadyuvar como ciudadanos, como profesionales, a que el tema de las normas efectivamente funcionen en nuestra sociedad. Para el efecto, como ya lo he dicho en otras intervenciones, quienes sean víctimas de un delito, primeramente tienen que tener la entereza de ir efectivamente ¿a qué? A denunciar a quien lo hizo. Y luego de eso, si el fiscal no hace una investigación. ¿Algún problema con la conexión de Stalin Zacoto, que justamente estaba dando cuenta en esta charla sobre la última resolución del COSEPE? Bueno, voy a hacer una breve pausa cumpliendo con nuestros auspiciantes. Estamos dialogando con Pablo Encalada, con Hernán Moreano y con Stalin Zacoto, hablando sobre justamente la última resolución del COSEPE. No se desconecten de nuestra señal, volvemos con más aquí en A Primera Hora, tras la pausa. Muy bien, 7:46, seguimos conversando con nuestros invitados, con el doctor Hernán Moreano, que nos acompaña acá en la cabina. Telemáticamente, el penalista Pablo Encalada y el especialista en materia de seguridad Stalin Zacoto, conversando sobre la última resolución del COSEPE y hacia dónde apunta. En la primera parte, algunas aproximaciones, el tema de la inteligencia, el decreto ejecutivo que hasta el sol de hoy no sale de la presidencia de la República. Revisamos con Belkis, la resolución del COSEPE fue el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Han pasado 6 días. Y no hay tal decreto ejecutivo, Belkis. Sí, y yo quería plantearle, doctor Moreano, una lectura respecto de esta necesidad de una perspectiva estratégica, como planteaba en el bloque anterior el doctor Stalin Zacoto. Le veía que asentía cuando él hablaba sobre este tema. Por supuesto, sí. Yo pienso que a nivel de inteligencia no existe esa comunicación con la prospectiva, sobre todo para pensar futuros deseables, ¿no? Y también, por supuesto, pensar en futuros caóticos. La idea de la prospectiva es pensar todo desde el presente, ¿no? A nivel político, social, económico. Y hay esa comunicación entre inteligencia, ¿no? Como la capacidad de identificar amenazas, riesgos, vulnerabilidades y también oportunidades, que esto beneficia bastante al presidente de la República, a los ministros de Estados y otras autoridades del gobierno en sí, ¿no? Algo interesante que me gustaría acoplar a esta importancia de la inteligencia y también de la perspectiva es que hay que entender también las amenazas. Ya las amenazas ya no son inmutables, predecibles ni estáticas en sí. Hoy en día las amenazas, ¿no?, a la seguridad del país, a la seguridad del Estado, son mutables, están en constante evolución y también ya no son predecibles en sí, ¿no? Es decir, que debería existir mayor comunicación entre la academia y las agencias de seguridad del Estado, entre las universidades que tiene el país con las agencias de inteligencia que tiene el Estado, ¿no? Me estoy refiriendo a la inteligencia estratégica del CIES, la inteligencia militar, inteligencia policial en sí, para discutir constantemente
cómo están evolucionando las amenazas a nivel transnacional y también, por supuesto, a nivel nacional en sí, ¿no? Hoy en día existen varios grupos delincuenciales y han sido ya mencionados, ¿no? Tanto por el gobierno como por los medios de comunicación. Están los choneros, los tiguerones, lobos, lagartos, los gángsters, chonequiles, R7, entre otros en sí. Por tal motivo es importante entender, ¿no?, cómo es que operan estas bandas criminales a nivel nacional y también su conexión con la delincuencia organizada transnacional, ¿no? Lamentablemente estas bandas criminales no operan solas, también son parte de redes criminales a nivel transnacional que están vinculadas a carteles de la droga, carteles de armas y también a la migración ilegal de personas, ¿no? Muchos de estos carteles operan en México, operan en Colombia, operan en Venezuela, operan en Perú y también, por supuesto, hay conexiones con la Europa Oriental, lo que es la Europa Occidental, con el Asia en sí. Entonces hay que entender toda esta problemática en sí, ¿no? E insisto, es importante que exista esa comunicación entre las universidades del país y con las agencias de seguridad y agencias de inteligencia del país, del Estado en sí. ¿Por qué digo esto? Hoy en día ya hay muchos expertos, analistas, académicos, ¿no?, que son miembros de universidades públicas y privadas a nivel nacional que ya dominan los temas. Tienen muchos escritos en revistas internacionales, en revistas indexadas y también tienen ya capítulos de libros, ¿no? Son académicos que ya pueden opinar, pueden proponer ideas de cambios, ¿no?, y que tienen mucha experiencia ya en temas de inteligencia de Estado, inteligencia policial, inteligencia criminal, lo que es seguridad, lo que es defensa, geopolítica y también lo que es prospectiva en sí. Hay que convocarlos. Yo pienso que el presidente debería liderar ese diálogo a nivel nacional para convocar, ¿no?, a este reto de entender más a fondo cómo es que las amenazas están cambiando constantemente a nivel regional y también, por supuesto, a nivel nacional. Y ese diálogo es importante, que se debe dar, ¿no?, sobre todo entre las universidades en sí y el Estado. Doctor Pablo Encalada, acá hay un mensaje de la interacción de nuestra audiencia, nos dice uno de nuestros oyentes. Si no hay militares, se quejan, y ahora que están reforzando la seguridad, se quejan. Habrá algo que calce, dice un oyente. Me gustaría usted un poquito una reacción frente a esto, ¿no? Que claro, alguna gente dice, bueno, ya están los militares en las calles, ¿por qué nos quejamos, doctor? Sí, creo que tiene que ver con un tuit de ustedes, ¿no es cierto? Yo he mencionado este hecho, yo creo necesaria la presencia de los militares en las calles. Yo no estoy cuestionando la presencia. Tanto así, les conté que fui a la Asamblea Nacional y recomendé la reforma de la Constitución, ¿no es cierto? Yo creo que es necesaria la presencia de los militares, pero claro... ¿Usted se refiere a la reforma que actualmente se está tramitando para que los militares puedan colaborar complementariamente sin necesidad de estado de excepción? Sí, correcto, sin necesidad de estado de excepción, porque ciertamente los peligros o la criminalidad ha cambiado, ¿no es cierto? Y hace necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Pero claro, esto tiene que estar regulado. Por ejemplo, en esa reforma lo que se está proponiendo es que sea una participación complementaria y subordinada en esas acciones a la Policía Nacional, porque las competencias son diferentes, el uno es seguridad interna, el otro es seguridad externa, ¿no es cierto? Y la formación también es diferente, por eso tiene que ser de manera excepcional. Esta reforma que se plantea en la Constitución es también dentro de una excepcionalidad. Y entonces, claro, lo que es importante tener claro frente a esta propuesta de esta declaratoria del terrorismo, ¿no es cierto?, es que no crea la ciudadanía que eso significa que el Estado se va a saltar el ordenamiento jurídico para combatir. Es decir, no hay una declaratoria de guerra. Mucha gente cree que estas acciones del gobierno va a tener como consecuencia que van a salir a perseguir y matar a los criminales, ¿no es cierto? Y eso no es así. Yo sé que mucha gente quisiera aquello, pero eso en un Estado democrático, un Estado de Derecho, no hay forma. Entonces, sepan que esa presencia de los militares no significa que van a salir a combatir como que estuviéramos en una guerra, ¿no es cierto? Porque para ello necesitamos una guerra. Y claro, alguien puede decir, no, es que esta ya es una situación de guerra. No es. El derecho internacional humanitario califica a la guerra como quien se ha levantado en armas para, atacar, en este caso, a otro país. O en el caso de movimientos insurgentes como ETA o como las FARC. Eso no son nuestras organizaciones criminales. Entonces, ¿podemos declararles la guerra tal guerra, digamos, como entendidas doctrinariamente? No es cierto? Necesitamos toda la fuerza del Estado, coordinada, articulada para combatir esa criminalidad, por supuesto que sí. Y ahí es donde yo digo que es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas.
Correcto, doctor Stalin Sacoto, su criterio. La presencia de los militares no significa que saldrán a combatir como en la guerra, ha dicho el doctor Pablo Encalada. Concuerdo con lo que dice Pablo, pero hay que entenderla en su verdadera concepción. La Corte Constitucional, cuando se pronunció sobre la participación o no participación de las Fuerzas Armadas, se refería para el mantenimiento y restablecimiento del orden público, es decir, para las famosas movimientos que muchas veces se han querido tomar Quito o cualquier otra ciudad. Para ello es que justamente es que existe esa prohibición de inconstitucionalidad de participación de las Fuerzas Armadas. Pero finalmente las Fuerzas Armadas pueden participar en actividades que de manera definitiva van a generar ambiente seguro, como por ejemplo, y para lo cual no requieren un estado de excepción, que es hacer las fuerzas de tarea para el control de armas. Por ejemplo, ellos pueden hacer de manera activa controles para el control de armas, que dentro de esas fuerzas de tarea también se pueden integrar policías. Y si dentro de esa actividad que están haciendo, por ejemplo, control de armas, se encuentra una de las personas más buscadas, tiene que estar acompañado de los policías para que sean los policías y la policía judicial la que tome procedimiento de manera inmediata. Y de esta manera van a contribuir a generar el ambiente seguro. No nos tenemos que asustar por la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, no, porque finalmente son las fuerzas de refuerzo de la ley y finalmente la sociedad lo está exigiendo como una necesidad. ¿Para qué? Para que se pueda lograr el ambiente seguro y tener la tranquilidad de poder andar libremente dentro de las ciudades. Y una cosa también que puede tocar es el tema del control que tienen que apoyar ellos para hacer en los centros de privación de libertad que están bastante descontrolados. Ahora, antes de dar la palabra al doctor Moreano, quiero regresar con el doctor Encalada. Porque, digamos, la memoria aquí en el Ecuador es frágil y desgraciadamente uno de los problemas que tiene recurrentemente este país es la falta de consistencia en el discurso y de una política de mediano y largo plazo. Y quiero retrotraerme al año 2015. En el año 2015, doctor Pablo Encalada, cuando la Asamblea Nacional estaba controlada por una sola organización política, la fuerza dominante en ese momento, el 4 de diciembre del 2015, aprobó un paquete de enmiendas constitucionales. Y dentro de esas enmiendas estableció, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y complementariamente apoyar la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Esto ya estuvo vigente en 2015, 4 de diciembre de 2015. Pero en 2018, en agosto del 2018, la Corte Constitucional, en otro momento político, deroga esas y las otras enmiendas, pero esta en particular. Y hoy volvemos a esta misma discusión. ¿Cómo se entiende eso, doctor Encalada? Correcto. Y claro, entonces hay que ver que si ya se discutió esto es porque el Ecuador ya vio la necesidad. Pero aún así, fíjese que en estos años, en el año 2015, no teníamos el nivel de violencia que tenemos hoy. Es decir, si antes ya vimos la necesidad de incorporar a las Fuerzas Armadas en el control del orden interno por estas emergentes organizaciones criminales, hoy mucho más hay esta necesidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, dice, pero ya fue declarado inconstitucional. Fue declarado inconstitucional no por el fondo, sino por la forma, ¿no es cierto? Y por eso fue que esas reformas constitucionales fueron derogadas. La forma usted se refiere a que fue tratado y aprobado por enmienda y no por la vía de una reforma constitucional. Correcto, Fabricio. Y fíjese que el presidente de la República en la última consulta popular intentó, ¿no es cierto?, hacerlo mediante consulta popular. Claro. Y la Corte Constitucional le dijo, no señor, este no es el camino, ¿no es cierto? Pero ¿sabe cuál es el problema, doctor? Que, digamos, usted lo que dice es cierto, ¿no? Declaradas inconstitucionalmente por la forma. Pero esa misma Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad en 2018 fue la Corte que en 2014 avaló el camino de las enmiendas, doctor. Bueno, pero son otros integrantes de la Corte, ¿no es cierto? No, me refiero a la de 2014, eran los mismos de 2018, los mismos. Bueno, el tema es que no ha habido una declaratoria sobre el fondo, es decir, no es que se ha dicho que las Fuerzas Armadas nunca más pueden tener una participación en el orden interno, ¿no es cierto? Y eso a mí me da alivio, a mí como ciudadano me da alivio, porque eso significa que sí podemos retomar esta discusión, ¿no es cierto? E insisto, esto no es algo que
nos debamos sentir felices de que necesitemos a las Fuerzas Armadas en las calles. No, esto es lamentable que esté pasando en nuestra sociedad. Pero en este nivel de violencia algo tenemos que hacer. Y por eso es que en los que se está tratando en la Asamblea Nacional tiene que estar mejor regulado, porque no puede ser de una manera abierta que se diga que ahora los militares tienen el control interno. No, eso no. Tiene que estar muy claro determinado que sea excepcional, que sea subordinado. Es seguro que no le va a gustar a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Que estén subordinados en estas acciones a la Policía Nacional. Y no significa que van a pasar a formar parte de la policía. Significa que para las acciones de control interno, de lucha contra la delincuencia, ahí se van a coordinar y subordinar a la Policía Nacional solo en estas acciones. ¿Por qué? Porque su formación es de otra naturaleza, es para matar a un enemigo, ¿no es cierto? En este caso no estamos hablando de matar a enemigos, sino de capturar a delincuentes. Entonces, volviendo al tema de la reforma constitucional, la Corte Constitucional, cuando el presidente le plantea la consulta, ¿no es cierto? La Corte dice, no señores, este no es el camino es por vía de la Asamblea Nacional, y eso es lo que se está tramitando actualmente y que está dentro de los tiempos, además, que establece la Constitución. Correcto, doctor Pablo Encalada. Entramos ya en la recta final de nuestro panel Cara y Cruz, en el que analizamos precisamente los alcances de esta resolución del COSEPE sobre el terrorismo en el país. Y vamos ya con las conclusiones, doctor Hernán Moreano, perdón. Bueno, sí, muchas gracias, Belkis. Yo considero que es importante, ¿no? Es importante que deba existir ese protocolo para operaciones conjuntas entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, insisto. Son doctrinas muy diferentes. La doctrina de la Policía Nacional se basa en detener al infractor de la ley, detener a los ciudadanos que están cometiendo una infracción. Y se basa, por supuesto, esta doctrina en la seguridad ciudadana, mientras que la doctrina de Fuerzas Armadas se basa en combatir a un enemigo. Por eso es importante que exista ese diálogo a nivel nacional, no solamente a nivel de Estado, sino que se invite a varios expertos, analistas que ya dominan los temas de seguridad ciudadana, defensa, geopolítica y también lo que es perspectiva e inteligencia en sí, ¿no? Ese protocolo es importante en sí. Pienso que hay mucho por hacer en temas de seguridad a nivel nacional, pero la apuesta del gobierno no debería ser solamente esa. Pienso que debería apostar el gobierno a una solución social. Hay que reactivar la economía, hay que reducir el número de ecuatorianos desempleados a nivel nacional y también hay que apostarle más a que los niños regresen, ¿no?, a escuelas y colegios. Es lamentable, por ejemplo, conocer que 200.000 niños abandonaron la escuela, ¿no?, el año pasado. Por tal motivo, el gobierno debería apostarle no solamente a una solución en temas de seguridad, ¿no?, con la mayor presencia de policías y militares en las calles, sino también debería apostarle a una solución social, ¿no? Y también, por supuesto, la ciudadanía debería confiar, volver a confiar en las instituciones del Estado, sobre todo en Policía Nacional y también en la justicia en sí, sobre todo para que los ciudadanos no puedan acudir a la justicia con el fin de delatar a estos infractores de la ley, ¿no?, sobre todo a vacunadores, sicariatos y delincuentes, y que lamentablemente hoy en día se están comiendo el país. Es lamentable conocer cómo en ciudades como Quito, Guayaquil, Manta, Machala, lo que es acá en los valles, se va incrementando lo que son las vacunas, ¿no? Cuando hablo de vacunas me estoy refiriendo a este impuesto que hay que pagar a los grupos delincuenciales en sí. Quinindé, por ejemplo, en Quinindé existen ya listas, ¿no?, de todos los comerciantes que operan en Quinindé, ¿no? O sea, es decir, que los grupos delincuenciales ya tienen controlado quiénes son los comerciantes que deberían pagar estas vacunas o estos impuestos en sí. Ni el propio heladero que trabaja en el Parque Central de Quinindé se salva de pagar $10 semanales a estos grupos delincuenciales en sí. Por tal motivo, es preocupante cómo los grupos delincuenciales organizados se van apoderando poco a poco del país. El Estado existe, pero el Estado debe recuperar su esencia para estar por encima de los grupos delincuenciales organizados. Lamentablemente, en la zona 8, sobre todo lo que es Durán, lo que es en el Guasmo Sur de Guayaquil, lo que es Esmeraldas, la delincuencia organizada está por encima del Estado. Correcto. Y eso hay que romper. Correcto. Doctor Stalin Sacoto, sus reflexiones finales. Gracias. Mira, bueno, mi mensaje final yo creo que es a través de las resoluciones últimas que ha tomado el gobierno nacional, lo que ha hecho es enviar un mensaje claro a la delincuencia en sus diversas manifestaciones, indicándole cuál va a ser la política
que ha tomado el gobierno y que va a tomar el gobierno para la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones. Eso es muy importante porque básicamente le deja claro a estos entes delincuenciales qué es lo que les puede suceder o qué es lo que les va a suceder. Ahora nos toca, dentro de un concepto de seguridad integral, a todos los intervinientes, es decir, a toda la ciudadanía, medios de comunicación, operadores de justicia, gremios de profesionales de abogados, hacer causa común y saber que esta es una guerra que tenemos que librar en contra de estos delincuentes y que el delincuente sepa que no va a tener días libres, que no va a tener descanso y que los vamos a perseguir, porque todos desde nuestras trincheras tenemos que hacerlo. Ese es el mensaje fundamental que tenemos que enviarle a estos grupos beligerantes que están irrespetuosos de las normas y que quieren irrespetar a la sociedad. Gracias, doctor Sacoto. Su conclusión, doctor Pablo Encalada. Muchas gracias. Miren, mucho se dice que los países a partir de las crisis logran resurgir y mucha gente ha dicho que el Ecuador no ha tenido realmente una crisis importante porque no hemos pasado una guerra. Yo creo que este es quizás la crisis más importante que ha tenido el Ecuador, este problema de seguridad que estamos enfrentando. Y sí quiero destacar algo importante, porque claro, siempre vemos la crítica, ¿no es cierto?, las cosas malas, y creo que es un momento para destacar algo, y es como el COSEPE, que es este Consejo de Seguridad, ha aglutinado a los representantes de todos los poderes del Estado, las instituciones de control, independientemente de su bandera política. Entonces a mí me ha resultado, de alguna forma, te ha dado cierta ilusión ver que en medio del juicio político, el presidente, el cual se está matando por el poder, ¿no es cierto?, cuando hablamos de seguridad, todos han dejado al lado los temas políticos para trabajar por la seguridad del Estado. Y creo que esta debería ser una bandera que tendría que ser explotada por los actuales gobernantes, porque la seguridad nos incumbe a todos. Entonces, ver eso como una oportunidad, ¿cierto?, de unificación de los ecuatorianos para combatir esta crisis importante que estamos viviendo, en la cual nos está robando la tranquilidad. Así que todos a sumar esfuerzos, a dar ideas, a apoyar en las soluciones para que podamos salir de este problema de seguridad. Yo estoy de acuerdo y me quedo con eso, totalmente de acuerdo, pero lamentablemente en este país parece tan complejo que nos unamos en torno a objetivos comunes, tan complejo. Por la polarización que Sí, existe. el país está tan polarizado. Yo creo que es un tema de polarización, pero también de liderazgo. Un tema de liderazgo. Creo que el último gran espacio de unidad fue durante la guerra del CENEP en el 95. Ni siquiera el terremoto de abril de 2016 logró una unidad completa del Ecuador. Ni pero la bueno, pandemia. no, peor, la pandemia menos. peor. El fútbol, solo el fútbol. Ni el fútbol. A los, la selección nacional. a los pobres chicos de la sub-17 les dieron palo por no querer campeones, imagínense. Pero bueno, así mismo es esto. Doctor Encalada, gracias por el tiempo. Un abrazo a la distancia. Gracias también a Stalin Sacoto, que ha estado con nosotros, y al doctor Hernán Moriano, que nos acompañó acá en la cabina, haciendo esta valoración del tema de seguridad. 8:16. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.